para la historia de los fenómenos extraños. Una noche, la del 7 de julio de 1947, su padre trajo un insólito regalo, un presente completamente desconocido, una serie de hierros de material que se expandía casi como el agua y que tenía extraños símbolos en su superficie. Empezaba así una historia mítica que se ha convertido en leyenda, el caso Roswell. Aquel militar, el padre de la persona que hemos escuchado, Jesse Marcel, era oficial de inteligencia del Escuadrón 509 de bombarderos de Roswell. Escuadrón 509, célebre por su bombardero Enola Gay, que lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima. Era la base aérea más importante del mundo, y algo había pasado. Un ranchero, William McBrazel, muy cerquita de un lugar entre Roswell y Corona, había sentido algo. Al ir a inspeccionar el terreno, una serie de extraños restos, como la explosión de algo metálico, había dejado aquel lugar preñado de enigmas. Llegó hasta el sheriff del lugar, Gary Wilcox, con aquellas piezas en su carromato. Nadie podía dar una explicación. Hablamos ahora con Jesse Marcel, padre, esta persona, una de las claves de toda esta historia, oficial de inteligencia del escuadrón, lo repetimos, 509 de bombarderos. En 1978, sus últimas declaraciones públicas a la WWL de Estados Unidos, decía lo siguiente, más o menos después de un largo silencio oficial. Veremos cómo se gestó esta extraña cárcel en torno al tema Roswell. Decía que, bueno, recordaba entre luces y sombras algo muy raro que no le permitieron contar. Fue el primer militar que tuvo quizá entre las manos, hoy vamos a intentar descubrirlo, un material de procedencia extraterrestre. Escuchamos a Jesse Marcel. Me sorprendió lo que vi. Tantos restos esparcidos sobre una extensa zona. Me llevó un tiempo darme cuenta de que en todo esto había algo raro. Cuanto más veía los fragmentos, más evidente se me hacía que me hallaba ante algo desconocido. Traté de quemar los restos, pero no ardían. Intenté romperlos, pero no lo conseguí. Si se trataba de un asunto militar, no habría ningún motivo para ocultarlo tanto tiempo. Y si era una nave espacial, sería otro motivo para mantenerlo oculto hasta que nosotros hubiéramos averiguado algo más. Creo que en este asunto no se ha dicho toda la verdad. 55 años después, nuevos documentos, informaciones hablan del asunto de Roswell. Algo cayó en el desierto de Nuevo México, un nuevo mito, quizá para lo que es las leyendas del mundo moderno del siglo XX, o una realidad de la que no se nos ha contado, como decía este hombre, toda la verdad. Lo cierto es que Walter Haut, coronel de la base, obliga a realizar un histórico parte de prensa y de radio. Hemos recuperado, gracias a la labor de Carmen Porter, el extracto de ese 8 de julio del 47 histórico, en el que todas las radios norteamericanas, con su sonido peculiar, hablaban de un platillo volante estrellado y recuperado por la USAF. Escuchamos. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found. Titulares del 8 de julio. Algo se ha encontrado en el desierto de Roswell, el ejército lo tiene en su poder, creemos que es un platillo volante. Este es el tema de esta noche y de la madrugada. Un asunto especial que nos habéis pedido constantemente a través de nuestro correo electrónico. Comenzamos el viaje. Un equipo, como siempre, el mejor: Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez, y nuestro dúo técnico de lujo, como siempre, Javier Rodríguez, Antonio Bravo. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Y aquí en el estudio 1, ya en penumbra, como siempre, intentando, bueno, entre papeles, navegando entre papeles, tenemos al único autor español, al único investigador periodista que estuvo en Roswell investigando esta historia tan alucinante, de la que nos siguen llegando noticias confusas, extrañas. Vamos a escuchar a mucha gente, vamos a intentarlo por lo menos, militares, testigos extorsionados, personas que vieron niños, auténticos niños embuzados en trajes de piloto. Javier Sierra, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Iker. Tú estuviste en Roswell, ¿verdad? En ese lugar mítico. Yo estuve en Roswell, he estado en Roswell en varias ocasiones. La primera fue en 1991. Roswell casi no estaba en el mapa, nadie se acordaba de este incidente. En España se había publicado un libro de Charles Berlitz y William Moore que hablaba de este asunto muy vagamente, que fue lo que a mí me movió
a ir hasta allá y me encontré con un pueblo abandonado prácticamente. Había poco más de 25.000 habitantes en aquella época. Y en una de las esquinas del pueblo, en una de las avenidas, vivía el teniente Walter Haut, ya retirado, un hombre mayor, con su mujer y con su perro, en una cabaña de madera. Y allí recuerdo en el porche cómo estuve comentando este asunto, y él, que hoy es una celebridad, pero en el 91 nadie se acordaba de él, me estuvo desgranando paso por paso lo que sucedió aquel verano de 1947. Y llegó a una conclusión que a mí me dejó perplejo, y es que pese a los años transcurridos, él dijo que estaba seguro de que la primera noticia que dio de que la base de Roswell había capturado los restos por primera vez de un disco volante era auténtica, y que lo que le habían obligado a decir 24 horas después, que lo que se había recuperado allí era un globo sonda, era una noticia falsa. Porque quizá lo más importante, Javier hizo un libro fenomenal que podéis encontrar en todas las librerías, Roswell, Secreto de Estado, editorialidad, ahora en ediciones o en la colección El Límite, Roswell, Secreto de Estado, un trabajo encomiable, una auténtica aventura, porque lo más interesante es que hemos escuchado ese boletín, ¿verdad? Lo habéis podido escuchar todos, ¿verdad? Pues esto ocurrió el 8 de julio del 47, una fecha histórica. Todos los países del mundo, europeos, asiáticos, intentaron conectar con las emisoras de Roswell, saber qué ocurría. Sin embargo, todo cambió cuando esos restos, muchos hablan también de que entre ellos había niños, cuerpos pequeños, extraños astronautas. Cuando esos restos, como digo, llegan a la base de Fort Worth en Texas, la base más próxima y la principal de la 8ª región aérea, la zona militar más importante del mundo en aquella época después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí hay un giro, la información cambia. Al día siguiente, los propios militares que habían firmado que eso se había recuperado en Roswell desmienten a los suyos, desmienten a esas personas profesionales que vieron con sus ojos algo completamente insólito y hablan de un supuesto globo sonda. Pero claro, Jesse Marcel, sus hijos y otras muchas personas estuvieron, y vamos a escucharlos, en las obras de recogida de aquel aparato accidentado. Nunca habían visto nada parecido. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. La cadena se transforma, pasamos del espectáculo del fútbol al recogimiento, al misterio, a lo insólito. Roswell. Nos habéis escrito decenas de mails concretamente preguntando por esta historia, qué pasó. Nos habláis incluso de una autopsia, pero eso va a ser motivo de una especie de filmación, claro que lo conocemos, y vamos a tener a todos los especialistas, pero eso va a ser de 3 a 4. Y sabéis que este es un programa abierto a todos vosotros. Milenio 3 con número, milenio3 @cadenaser.com, milenio3 @cadenaser.com, porque ese va a ser el lugar, el lazo de unión, la conexión viva y profunda para que nos remitáis de todo, como en este caso la historia de Roswell, y os hacemos caso. Un nuevo menú de 3 a 4, ¿verdad, Carmen? Buenas noches, Iker. Pues sí, esta madrugada hablaremos de todo lo ocurrido en torno a la célebre película de las autopsias de Roswell, que conmocionaron al mundo en 1995. ¿Se trató de un fraude o fue una rotunda realidad? No os lo perdáis, porque además contaremos con sorprendentes documentos y conectaremos con Washington, donde se encuentra el corresponsal de la cadena SER, Javier del Pino, para contarnos cómo está el tema en la actualidad. Y como siempre, Iker, nuestras secciones: las conspiraciones, la historia perdida, las leyendas urbanas de Katia Rocha, el informativo, biblioteca de Milenio 3 y mucho más. Un sinfín de cosas, un menú distinto de 3 a 4, nuestra segunda cita. Roswell, año 47, algo cae del cielo. Los norteamericanos, el más alto estamento militar dice que sí, platillo volante, portadas de periódicos, y luego de repente, no. Un no rotundo que dura ya 55 años. Hubo gente, Javier, que vio más cosas. No solo hablamos de restos, y restos, como decíamos al principio, Jesse Marcel, una especie de mandos extraños, un material muy liviano, con algunas cosas parecidas a jeroglíficos. Había más cosas, había alguien entre esos restos.
Sí, bueno, aquí habría que situar bien la escena de los hechos. Todo arranca en torno al 4 de julio de 1947, cuando William McBrazel, este granjero al que tú hacías alusión, descubre que sus campos, a los que él saca el ganado para pastar, están cubiertos en una superficie aproximada de 1 kilómetro cuadrado de planchas metálicas, pequeñas barras, una especie como de patatas negras, por decirlo de alguna manera, como si fuera material plástico quemado. Todo eso a él le sobrecoge, le altera, viaja a Roswell y da parte al sheriff y después a las autoridades militares que van a recoger este material. Pero es solamente uno de los escenarios de los hechos. Esto está a 70 kilómetros de Roswell, en un sitio llamado el Rancho Foster. Pero, sin embargo, en otros lugares, alejados de Roswell, en un lugar conocido como los Llanos de San Agustín, parece que ahí no se encuentran fragmentos de algo que ha caído del cielo, sino que se encuentra un gran disco o aparato que está empotrado en el suelo. Se habla incluso de que un grupo de arqueólogos y varios testigos ocasionales que pasaban por una carretera cercana ven este lugar o este escenario del siniestro aéreo, ven los cadáveres de sus ocupantes, algunos de ellos han sido proyectados fuera del vehículo, y también ven cómo un destacamento militar llega a esa zona de los Llanos de San Agustín y ordena la evacuación del área, despejar toda la zona, y por lo tanto también persigue después, en las siguientes semanas, a los testigos civiles que habían llegado hasta allá y les obliga a firmar o a aceptar un pacto de silencio que, bueno, ha durado más de 40 años. ¿Y podríamos hacer, Javier, un retrato robot por incluso los testimonios que tú recopilaste allí en Roswell para hacer tu trabajo? ¿Vieron todos lo mismo? ¿Hay muchas diferencias? Parece ser que más o menos tenemos el croquis de lo que serían esas figuras que, claro, enseguida se asociaron a tripulantes de esa aeronave que se estrelló contra el suelo. Sí, yo quisiera que además los oyentes fijaran bien este retrato robot en su imaginación. Se trataba de criaturas de pequeño tamaño, de aproximadamente 1,20 m, 1,25 m, de piel grisácea, complexión corporal muy frágil, muy débil, muy delgados, con gran cabeza y unas manos con los dedos, especialmente el índice, muy alargado. Incluso algunos hablan de que existía una especie de telita como la que pueden tener los anfibios entre algunos de esos dedos. Y digo que quiero que los oyentes fijen muy bien esta imagen porque todos los testigos que hablaron antes de 1995 de lo que ocurrió en Roswell describen así a esos tripulantes. A partir del 95 surge esa película de la que hablaremos en la madrugada, en la que el extraterrestre al que se le practica la autopsia no tiene nada que ver en su aspecto con esta primera descripción o descripción primitiva de los humanoides. De todos los testimonios, no obstante, a mí el que más me sobrecoge y que incluso fue reinvestigado, reencuestado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los años 90 del siglo XX, fue Glenn Dennis. Glenn Dennis era un joven oficial de la única funeraria que había en Roswell, la funeraria Ballard. Él, aquel 8 de julio del 47, recuerda cómo el teléfono de su oficina suena. Es alguien, un oficial de la base aérea de Roswell, que le pregunta si en la funeraria tiene féretros para niños, porque ha habido un accidente y necesitan unos cuantos féretros de niños. A Glenn Dennis le sorprende mucho esa petición porque la base militar de Roswell en el año 47 era una base que tenía armamento atómico, no vivían familias dentro, solamente soldados y oficiales, varones, adultos, y que se hablara de la necesidad de féretros herméticos para niños le llamó mucho la atención. Después, un incidente que ocurrió unas pocas horas más tarde, en el que una enfermera de Roswell se cruza con él en la base porque hubo un accidente de coche y él tuvo que ir inmediatamente al interior de la base. Pues se cruza con esa enfermera en los pasillos de la base. La enfermera está muy alterada, le dice que quiere verle, que quiere contarle algo, y le cuenta, esta enfermera, lo que ha visto. Y le habla de estos mismos cuerpos de pequeño tamaño, de dedos alargados y de grandes ojos oscuros. ¿Y para ellos pedían esos ataúdes? Probablemente. Y es que algunas personas, incluso hoy, después de tantos años de investigación, de silencio, Javier nos contará además los últimos datos que el gobierno norteamericano ha desclasificado en torno a esta historia de Roswell, porque sigue la polémica. Pero hay personas, expertos, por ejemplo, en la historia de la aeronáutica, como Francisco Máñez, que incluso, pensaron que la teoría o la realidad era otra bien distinta. Nada que ver con extraterrestres, sino con pruebas puramente terrestres, pero no por eso menos tenebrosas. Habla de una zona, la de los Álamos, realmente con un macabro prestigio, hay que decirlo,
en operaciones con cobayas humanos, con personas. Incluso parece ser, o él defiende, siempre son sus palabras, que hubo niños con diversas deficiencias utilizados como pilotos, como casi pilotos suicidas en los primeros prototipos aéreos. Hablamos de la zona militar más compleja, más vigilada, más importante del planeta Tierra en aquel año 47. Francisco Mañez, que realizó un trabajo titulado Historias aeronáuticas que nos hicieron creer en ovnis, una historia bastante escéptica para con los que crean en la hipótesis de los extraterrestres, hablaba de, bueno, niños pilotando esa nave. Y por eso tantos testigos describían algo, pues bueno, que realmente parecían infantes, con trajes muy complejos y eso sí, con grandes cráneos. Escuchamos ahora a Francisco Mañez. Estaban describiendo en realidad cadáveres de niños. Y para decirlo me basé en las descripciones de los propios testigos. Casi todos ellos eran gente que nunca habían visto un cadáver, eso es lo primero. Y lo vieron en un accidente y empezaron todos a describirlo y a compararlo con niños. Todos tenían la estatura de niños, la piel como niños, la mano como niños. Los ufólogos tradujeron estas características a un extraterrestre bajito, de 1 metro, una cosa así. Empecé a rascar, a mirar concretamente lo que estaban diciendo estos testigos y me di cuenta de que lo más probable es que estuvieran describiendo algo, si no eran niños, algo muy similar a niños, un experimento muy extraño tal vez. Precisamente allí a Los Álamos se estaban llevando niños con deficiencias físicas y psíquicas para ser sometidos a experimentación. Ahora ya es muy conocido por los investigadores y los historiadores que en esos años, y más concretamente empezó en el año 47, eran transportados a Los Álamos en avión niños para ser inyectados con materiales radiactivos y luego comprobar cómo se desarrollaba o qué tipo de enfermedades desarrollaba la radioactividad. Estamos hablando de unos años que todo esto era completamente nuevo. La radioactividad no era ni conocida prácticamente. Bueno, un tema tremendo de ser cierto, Javier. Pues sí, de hecho, déjame contarte una historia que tiene lugar en torno al año 1994 y 1995, que creo que puede aclarar bastante bien esta cuestión. En el año 94 el caso Roswell llega nada menos que al Congreso de los Estados Unidos. Un senador por Nuevo México, Steven Schiff, empieza a preguntar en todas las instituciones por qué pasó en aquel verano del 47 en el estado del que él es el representante oficial. Y al ver que no tenía respuesta, que todo era muy secreto, muy cerrado y que nadie le ofrecía ninguna documentación, lleva este asunto, fíjate que argucia, al Tribunal de Cuentas de los Estados Unidos, que es lo que allí llaman la General Accounting Office, la Oficina General de Cuentas, para que esta oficina investigue, haga una auditoría a todas las instancias del gobierno, incluyendo los servicios de inteligencia, sobre en qué se gastó el dinero de los contribuyentes en aquellas fechas del 47 en torno al caso Roswell. Y pues pasó una cosa muy curiosa. Se entró en prácticamente todos los departamentos, defensa, aviación, etcétera. Y después de rastrear los archivos aparecieron dos cosas importantes. Primero, que no hubo ningún accidente de ningún tipo de avión o aeronave experimental o de ninguna clase de cohete ni nada por el estilo en las fechas del incidente de Roswell. Esto se pudo descartar por completo. Ningún aparato de los Estados Unidos o fabricado en los Estados Unidos había caído. Ningún aparato de ninguna compañía de aviación, digamos, contratada por las fuerzas aéreas, como por ejemplo la Northrop, que fabricaba prototipos extraños en aquella época, había caído. Nada de esto existía. Y segundo, muy importante, que las comunicaciones internas de la base de Roswell en las fechas del incidente del platillo volante habían sido quemadas por personal no autorizado unos años antes. Curiosísimo, algo bastante peculiar. Hay un detalle además extra. En el año 95, Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos en aquella época, ordena la desclasificación de una tonelada de papeles y documentos secretos de la Guerra Fría y del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y entre esos papeles aparecen muchos relativos a lo que se hacía en los años finales de los 40, principios de los 50, en Nuevo México. Mucha documentación. En ningún momento se habla de niños irradiados, ni por supuesto de aviones a los que montaban niños para que los tripularan. Era un absurdo evidente. Pero sí que se reconoce, y esto yo creo que es importante, que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos había irradiado voluntariamente con pruebas nucleares a soldados en sus trincheras en toda la zona de Los Álamos, el Trinity Site, etcétera, en Nuevo México.
reconociendo por primera vez en la historia que se había experimentado con soldados del ejército de los Estados Unidos, el propio ejército de los Estados Unidos, y a los que debían no solamente una disculpa del presidente, sino también indemnizaciones. Y vamos a contactar directamente con Roswell, un lugar que ha visto variar su fisionomía, es curioso, en torno a este misterio. La vida ya no puede ser igual. Y nuestra compañera Katia Rocha ha tenido, la oportunidad de hablar con Julie Sister, que es la encargada del Museo de Roswell. Una historia con una historia personal curiosa, que es que surge en Canadá, ella es canadiense y sin embargo le fascina, como quizá a muchos de nosotros nos está fascinando esta historia, y se va directamente a Roswell y funda, esta especie de museo para mostrar al mundo, según ella, su verdad. Y Katia le ha preguntado cosas tan interesantes como estas. Sí, personalmente sí. En el museo creemos que sí. Eso es algo que nosotros afirmamos. No podemos asegurar 100% que fueron ovni, pero todo el mundo sabe que algo extraño sucedió en Roswell en 1947. Todos aquí tenemos testimonios de conocidos que fueron testigos, gente que estaba allí, que lo vio, que no saben lo que fue, y no solo militares, sino civiles. Desde luego, algo sucedió que no era de este mundo y que está ocultado desde 1947. Una de las teorías que tenemos es que piense que en el año 1947 salíamos de una guerra mundial y la atmósfera general era tensa. Los ciudadanos estaban al límite. Además, sucedió 10 años después de que Orson Welles hiciera La Guerra de los Mundos en su espectáculo radiofónico que creó tanto pánico. Había muchos miedos y el gobierno pudo pensar que la población no iba a ser capaz de asimilar la idea de que sí había pruebas que demostraban la existencia de vida fuera de aquí en alguna parte. Pero ¿cómo iban a aceptarlo los ciudadanos? Por eso el gobierno lo ocultó. Y luego, después de un tiempo, ya no pudieron reconocer que habían mentido. La verdad es que hay personas, incluso los testigos, personas como escuchábamos antes a Jesse Marcel, la hija, por ejemplo, de Rowe, el jefe del cuerpo de bomberos, que fueron a rescatar aquí estos restos, la verdad es que lo pasó bastante mal. Es un ejemplo muy breve de cómo algunas personas todavía hoy siguen sintiendo la amenaza de ese silencio, la amenaza de no hablar. Escuchamos brevemente a Frankie Rowe en Roswell. Llegó un hombre que parecía un funcionario. Le dijo a mi madre que se sentara y empezó a hablar conmigo. Me dijo, parece ser que dices que has visto algo. Yo contesté, bueno, he visto un trozo de material extraño. Pero él me corrigió, no has visto nada. Yo no entendía por dónde iba, así que insistí. Sí que lo he visto. Cuanto más repetía yo que sí lo había visto, más insistía él en que no había visto nada. Al final me dijo, no entiendes que no puedes contar lo que ha pasado. No te das cuenta de la gravedad del asunto. No podrás decir nada al respecto en toda tu vida. Frankie Rowe, uno de los ejemplos de los niños de Roswell, los que vivieron aquella escena y que siguen teniendo miedo, Javier. Aquí está el quid de la cuestión. La importancia del caso Roswell no radica en el hecho en sí, que desde luego, si es como nos cuentan, es muy importante, sino que a raíz del incidente se desarrolla toda la política de secretismo oficial en torno al tema OVNI, no solo en los Estados Unidos, sino en todos los bloques de Occidente. Las primeras comisiones, como el Proyecto Libro Azul, etcétera, nacen después del incidente Roswell y en parte algunas de ellas para encubrir el accidente de Roswell. Lo más curioso, Javier, es que hablamos de julio del año 47, tan solo hacía 10 días que los platillos volantes habían llegado a la prensa mundial, con un avistamiento que dicen que es el inicio de la era de este moderno mito o moderna realidad. Sé que es imposible y que seguiremos en la madrugada con todo lo que pasó en la autopsia. Para ti, ¿qué pasó en Roswell? ¿Eran niños o eran otra cosa? No, para mí probablemente se trató de un incidente real y de naturaleza no humana. No eran niños. Bueno, en conclusión de Javier Sierra, nosotros seguimos de 3 a 4, hemos puesto sobre la mesa esta historia apasionante, os esperamos, todo el equipo de Milenio 3, dentro de 4 horas. Y comenzamos Milenio 3, nuestra segunda opción, segundo menú, segunda propuesta que la cadena SER os realiza a todos para que os unáis. Os unáis persiguiendo el misterio, lo desconocido, lo insólito, la investigación. Un amplio equipo de profesionales, Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, que os habla Iker Jiménez, y a los mandos de esta nave que surca ya el espacio sideral, don Carlos Nicolás.
la verdad es que hoy, bueno, un montón de correos electrónicos, siempre lo digo, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Podéis empezar también a escribir ahora para que Carmen Porter seleccione al final de la madrugada algunos de vuestros mensajes. Muchísimos ya antes del programa, porque Roswell ha sido un tema, bueno, desde que el día 1 de junio empezamos este programa. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. ¿Tú sabías que este es el programa número 60? Pues sí, algo me suponía. Número 60, fíjate, parece mentira, parece que fue ayer cuando el 1 de junio nos poníamos a trabajar. Claro, ya desde octubre son 2 programas a la semana, 2 emisiones, pero número 60, número redondo. Mira, de aquí tenemos que celebrar muchísimos más, incluso cumpleaños, que seguro que con la ayuda de nuestros oyentes que nos están siguiendo, celebraremos, si Dios quiere, muchísimos más cumpleaños. Ojalá. Bueno, pues en este programa número 60, especial, diferente a todos los demás, por supuesto, vamos a seguir. Es imposible no hacerlo con el asunto de Roswell, porque, claro, yo, bueno, pues tengo que decirlo, un montón de comunicaciones queriendo más, bueno, pues muy impresionados con los documentos, pero que se hace muy corto, más aún con ese derbi apasionante Betis-Sevilla que se ha prolongado mucho y que, bueno, pues nosotros estamos aquí para intentar amoldarnos a lo que sea. No sabéis la experiencia periodística que están siendo estos programas, quizá a veces para muchos cortos, para nosotros intensos, que es lo que importa, y llenos de información, y luego ya quizá más relajados, pues ya ahora empecemos a retomar algunas historias. Por ejemplo, ¿os acordáis? Bueno, Roswell, año 47, desierto de Nuevo México, algo cae en ese lugar, algo se recupera, un material extraño, se habla de todo tipo de cosas, entre ellas extraterrestres. Bien, sabéis que nosotros somos ultra escépticos, ultra periodísticos, ni sí ni no ni todo lo contrario, sino dejar ir las pruebas. Y había un hombre, Francisco Máñez, Paco Máñez, experto en aeronáutica, ha hecho un magnífico trabajo sobre la historia de la aeronáutica y los posibles prototipos que podían identificarse con ovnis. Nos va a dar una pequeña sorpresa, la hemos guardado para la madrugada, una pequeña sorpresa importante, porque es un último informe del FBI, lo damos ahora a las 3:08. Esto es Milenio 3, la cadena SER. Ha habido una última noticia, 3 años después de aquel 47, en el año 50, hubo al parecer informes del FBI sobre un caso parecido. Escuchemos a Francisco Máñez. Y de eso os puedo dar una pequeña primicia. Hemos localizado un documento del FBI, esto hace 4 o 5 días, el fin de semana pasado. Un documento del FBI donde un agente en el año 50 informa a su superior sobre el accidente en Nuevo México. No habla de Roswell, pero habla del accidente de 3 aeronaves, 3 platillos volantes, concretamente en Nuevo México, y describe de nuevo a los tripulantes. Dice que cada aeronave llevaba 3 tripulantes de 1 metro de estatura, con un traje plateado muy pegado al cuerpo y otro traje encima que le recordaba a lo que los pilotos de altas velocidades, como llamaban en aquella época, trajes de presión, llevaban. Claro, hoy, cuando ya han pasado 50 años, aquellos trajes ya no se utilizan. ¿Cómo es posible que aquellos extraterrestres, supuestos extraterrestres, utilizaran la tecnología que estaban utilizando los humanos hace 50 años? ¿Cómo es posible, Carmen Porter? Paco Máñez nos habla de ese informe en el año 50, de niños vestidos con trajes de protección de aviadores, pero trajes que ya han sido superados. Es decir, si aquellos eran extraterrestres, ¿cómo es posible que llevaran prendas que ya nosotros los humanos hemos avanzado tecnológicamente? ¿Podrían ser niños quizás? Javier Sierra decía que no, pero a mí me deja un poco... Y niños también, ¿para qué iban a utilizar niños en un experimento? Si era una nave experimental, humana, completamente humana, también ¿por qué iban a utilizar esos niños? ¿Tú cómo te quedaste cuando viste la famosa autopsia? Pues la verdad, para mí desde el primer momento yo creía que eran muñecos. A mí me parecieron que no se trataba de seres ni de otro planeta, ni de tipo terrestre, en ningún modo, por supuesto, y que esa autopsia era un fraude. Podríamos conectar con Washington quizás, ¿no, Carmen? Pues sí, allí tenemos a Javier del Pino, que nos va a contar lo último, la actualidad de lo que está sucediendo en Roswell. Hay 2 teorías y parece que las va a haber siempre. Una, que el caso Roswell sea un montaje barato. Otra, que sea una tapadera. Se hablaba de 2 cadáveres de extraterrestres recuperados en esa zona. Otros decían que eran 4, con una cabeza desproporcionadamente grande. Casi 50 años después se difundió por televisión la supuesta autopsia de esos extraterrestres. El aspecto del presunto alienígena de la película concuerda con las descripciones de algunos testigos de aquel caso Roswell, testigos militares incluso. Algunos dicen que los cuerpos tienen un aspecto tan plastificado
calificado como falso, pero suficientemente difuso como para permitir cualquier especulación y alimentar todavía las dos teorías, que fue un montaje, quizá una broma, o que el incidente es el incidente extraterrestre peor ocultado en la historia militar de Estados Unidos. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Bueno, año 95, Ray Santilli, un productor, algunos dicen que de escasa catadura, no lo sabemos, intenta comprar un material filmográfico. Él perseguía unas primeras tomas de Elvis Presley en un instituto y de repente se encuentra con un supuesto cámara que le ofrece esta primicia mundial. Todos nos preguntabais la conexión entre el caso Roswell y la grabación. Creo que quizá lo más interesante, lo mejor, es volver a tener aquí entre nosotros a don Javier Sierra, que nos lo va a explicar perfectamente. Vamos a charlar para saber, qué ocurrió, qué pasó, fraude o no, muñeco, niño con porfiria, se llegó a decir, verdadero ser de otro mundo. Javier Sierra, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Año 1995, una misteriosa autopsia. La conocemos porque en España un canal privado, Antena 3, emitió aquellas imágenes. En el resto de Europa, tú lo cuentas en tu libro, en Roswell, Secreto de Estado, que además era el libro que vamos a comentar en nuestra biblioteca después. Hablas de 9 millones de audiencia, rozando los 9 millones en Francia. Hablas de unos 6 millones en el Reino Unido. En España también la expectación se rondaron los 3 millones. Sin embargo, la historia es más compleja. Tú asistes a una premier, podríamos decir, a unas primeras imágenes. Te indignas también porque crees que empieza a haber negocio. Brevemente, pero ¿cómo fue? ¿Cómo tomas contacto tú con esta historia de la autopsia, supuesta autopsia de ese cadáver alienígena de Roswell? Bueno, la película de las autopsias se emitió fragmentadamente en septiembre de 1995 por Antena 3 Televisión. Pero yo había tenido ocasión de ver las primeras imágenes en junio en la República de San Marino, una república independiente al norte de Italia, donde los productores de televisión británicos que habían conseguido ese material pues nos la mostraron a un grupo de periodistas. En realidad lo que nos enseñaron fueron una serie de fotogramas estáticos de la famosa filmación de las autopsias y nos mostraron también, digamos bajo cuerda, otro fragmento muy extraño que no tenía nada que ver con esas imágenes, de lo que ellos llamaban la exploración in situ o la filmación de la tienda de campaña, en la que se veía a un par de médicos en un ambiente muy cerrado, muy borroso, probablemente en el interior efectivamente de una tienda de campaña, sacando material, no se sabe si textil o biológico, de una criatura que estaba tumbada en una camilla y que se iluminaba la escena con un candil. A mí me provocó aquello una sensación un tanto extraña. No quería que nadie entrara a cámaras fotográficas ni de vídeo. ¿Te confiscan una cámara? Me confiscan una cámara a la entrada. Yo quería colarla de Strangis, pero los carabinieri me localizan esa cámara escondida. Enseguida hay un montón de trabas para que esas fotogramas se entreguen. Habían vendido la exclusiva a una revista francesa llamada VSD, que es una especie de interview galo, donde las fotografías se publicaron en portada y desataron una enorme polémica en el país vecino. En fin, todo olía mucho a montaje. A mí hubo algo que me preocupó desde el principio mucho y que yo reflejo en mi libro, y es que esto no aparece por casualidad. La historia es que un productor de televisión llamado Ray Santilli viaja a los Estados Unidos para entrevistarse con un cámara que había sido cámara militar, pero al que iba a comprarle un material que nada tenía que ver con ovnis, ni con Roswell, ni nada por el estilo. Un tal Jack Barnett que había filmado a Elvis Presley en una de sus primeras actuaciones en un instituto. Él fue a comprar ese material y de paso Jack Barnett le dice que tiene otro tipo de filmaciones, 16 rollos de película escondidos desde hace años en su casa, que él pudo copiar o robar, no queda la cosa muy clara, cuando él trabajaba como cámara de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la que se mostraban fragmentos de una autopsia a una criatura que se había estrellado en Roswell en junio de 1947, no en julio, que es un poquito antes. Un poquito antes, según él.
Bueno, la cosa se complica extraordinariamente por lo siguiente, porque esta película nadie la había mencionado jamás. No hay ningún testimonio en estos casi 50 años que hubiera mencionado la existencia de una filmación de una autopsia, ni siquiera la realización de una autopsia. Así que aparece como de la nada, fuera de contexto, y para colmo, las criaturas que aparecen, son dos las filmaciones de autopsias. Las dos criaturas que aparecen en las dos filmaciones, una muy conocida y la otra que todavía no se ha emitido, no tienen nada que ver con lo que describieron los testigos en 1947 en Nuevo México. O sea, son completamente distintos a lo que, digamos, aseguraban los testigos. Sí, porque la película de las autopsias muestra una criatura de vientre voluminoso, de aspecto muy humano, con polidactilía, con 6 dedos en manos y en pies, cuando los testigos de 1947 hablaban de una criatura escuálida, de piel gris, gran cabeza, muy pequeña, más pequeña que la que aparece en la película o en las películas de Santilli, y con 4 dedos. Bueno, ahí tenemos las primeras imágenes. Seguro que toda la audiencia, Javier, está visualizando con la magia de la radio, la magia de la cadena SER de Milenio 3, esas escenas que seguro que a muchos también le vienen a la mente. Y tú enseguida, digamos, también reparas en que hay una intención, no sé si insana o no, de no ofrecer ese material sin duda de interés mundial y para la humanidad, sino de comercializar quizás esa historia, ofrecer un primer anzuelo, luego llegar a acuerdos con televisiones de todo el mundo. Tú sospechas, ¿no? Según cuentas en el libro, tú sospechas. Sí, bueno, que mi formación es como periodista, como la tuya, y tú sabes que un documento gráfico tiene valor en tanto en cuanto existe un testimonio humano detrás de ese documento gráfico. Y en este caso no existía ese testimonio humano, es decir, Jack Barnett no aparece nunca, no es puesto a disposición de investigadores o de periodistas para ser entrevistado independientemente. Dice que debe proteger su identidad porque al fin y al cabo está vendiendo un material que él ha sustraído del top secret del gobierno de los Estados Unidos, y por lo tanto no quiere salir nunca a la palestra. Es el primer elemento de choque extraño. Tampoco se dan las credenciales ni elementos históricos que puedan ser verificables independientemente de lo que cuenta el productor británico que comercializa las imágenes. Y por si fuera poco, lo que más me escama es el momento en el que aparecen estas películas. Estamos hablando de 1995. En 1997 se cumplirían los 50 años del caso Roswell y en Estados Unidos existe una norma, un dispositivo legal que dice que cuando han pasado medio siglo de un acontecimiento clasificado como alto secreto, ese material puede ser reclamado a través de las diversas leyes y organismos que lo permiten, como la Ley de Libertad de Información, y acceder a esa información secreta. Es decir, faltaban solo 2 años para que caducara, por decirlo de una manera más gráfica, el secreto oficial sobre el caso Roswell. Y ocurre esta aparición de las películas de las autopsias cuando estamos en medio de una controversia legal sin precedentes en la historia de la investigación ovni mundial. En esas fechas, desde hacía un año aproximadamente, un senador norteamericano de Nuevo México estaba presionando, apretándole las clavijas al gobierno de los Estados Unidos para desclasificar toda la información secreta sobre los ovnis. Antes de que se desclasifique la información oficial por vía de la Oficina General de Contaduría, un dispositivo legal extraño que se monta ahí para presionar al gobierno y que revele su dossier secreto sobre el caso Roswell, que existió y existe probablemente todavía hoy, el propio gobierno de los Estados Unidos hace una argucia única. Emite, fíjate el tiempo que había pasado, un segundo comunicado oficial sobre el caso Roswell en 1984, en el verano del 84, un año antes de que apareciera la película de las autopsias, y que no había emitido ninguna otra cosa desde el verano del 47, diciendo que lo que cayó en Roswell no era un globo sonda. Era del 94. Del 94. Reconociendo que lo que había caído en Roswell no era un globo sonda, sino un globo, seguían un poco en la hipótesis, espía, que pertenecía a un proyecto llamado Mogul, ultrasecreto, realizado por la Universidad de Nueva York en el desierto de Nuevo México, que consistía en una cosa muy curiosa. Consistía en elevar micrófonos a las capas altas de la atmósfera para escuchar las eventuales explosiones atómicas de pruebas nucleares que podrían estar haciendo los soviéticos en Siberia. El proyecto fue un fracaso, se lanzaron más o menos una veintena de globos, y lo que decía ese informe de 1984 es que el globo número 9 de aquel proyecto había sido confundido con un platillo volante por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Nadie cree la hipótesis, entre otras cosas porque el proyecto Mogul utilizaba globos
que vale, eran secretos, pero apenas se diferenciaban de los globos sonda convencionales. Era imposible que un oficial de inteligencia, que toda una base militar como Roswell confundiera un globo sonda de los que ellos mismos lanzaban todos los días con un platillo volante extraterrestre. Era un absurdo total. Y cuando esa explicación ya no ha convencido a nadie, de repente aparece la película de las autopsias. La gente se olvida de las presiones legales sinceras, es decir, bien hechas, para recuperar esa versión oficial de los hechos del caso Roswell, y todo el mundo se concentra en la pequeña pantalla en esa autopsia. Como no hay manera de verificarla, se produce un desgaste informativo. Todo el mundo habla de las autopsias, aparece en informativos de todo el mundo, se comenta en programas de radio, salen libros, pero nadie da la última palabra sobre las autopsias, y al no haber un testimonio detrás de las autopsias, la gente termina pensando que eso es un fraude y que, por tanto, el caso Roswell también es un fraude. Y tú coges esas imágenes, ese material, logras llevarlo hasta algunos, por ejemplo, expertos forenses como el doctor José Manuel Reverte Coma, también buen amigo de este programa, incluso en el Hospital del Aire. Las primeras opiniones, informes sobre personal especializado médico te dicen que esa autopsia poco menos que es un desastre, sí, a nivel técnico, ¿no? Así es. A nivel formal. Sí, sí, José Manuel Reverte Coma, nada más ver las imágenes en el monitor de su televisión, en su domicilio en Madrid, dice que, bueno, que ahí no hay método de ningún tipo, que más que una autopsia parece el vaciado de un cuerpo, que si se trata realmente de un extraterrestre, los médicos que lo están practicando lo están haciendo con tal descuido que, bueno, es increíble. Una cosa que debía ser única en la historia, y con un cuidado y con un... Exacto. Y parece que están vaciando simplemente pues un cadáver más, ni siquiera un cadáver más, ¿no? Exactamente. Entonces, él piensa que eso se trata simplemente de un montaje. El problema es que lo que nos ha llegado a nosotros son más o menos unos 18 o 19 minutos de autopsia, pero que no son una filmación continuada, son fragmentos unidos entre sí, pero son rollos de película desordenados. Y un detalle que creo que es muy importante: nunca hasta la fecha se ha analizado, para datarlo, un fotograma de 16 milímetros con una imagen de la autopsia en él. Es decir, siempre se han dado colas de película donde no había ningún tipo de imagen para analizar, pero nunca un solo fotograma con el marciano, por decirlo de alguna manera. Se cuenta en su día, Javier, que es una de las partes de la gran polémica y de los informes que las agencias de prensa difunden por todo el mundo, y es que la prestigiosísima casa Kodak había, en un primer momento se dice, oficialmente admitido que, bueno, que era un rollo del 27-47, que sería la fecha que clave para todos nosotros, o del 67. Pero claro, lo que se entrega no es una filmación con las imágenes del extraterrestre, podría ser cualquier otra filmación, ¿no? Claro, se entrega lo que se llama una cola de película, es decir, aquello que se utiliza para engancharlo en la bobina y proyectarlo, no en sí la propia película con imágenes de la autopsia. También hay otro detalle que ha surgido en estos últimos años, porque sobre esto ocurrió en el 95, pero del 95 al 2003 pues han ocurrido muchas cosas, ¿no? Y uno de los detalles que también ha puesto el dedo en la llaga en todo este asunto es que ya se sabe que esa película que yo vi en San Marino de la autopsia en la tienda de campaña, esa oscura que nos enseñaron y que no tenía nada que ver ni en su escenografía ni en los personajes que aparecen en ella y tal, con la famosa película de las autopsias, es un fraude. Se sabe que es un fraude, se conocen los actores que perpetraron ese fraude, se sabe que Ray Santilli la comercializó ex profeso para sacar dinero, pero que no pertenecía al lote supuestamente obtenido de Jack Barnett. Con lo cual... Pero esto quizá sea decir demasiado, ¿no? Bueno, Javier, en el sentido de que, por lo tanto, puede que invalide el resto de las películas también. Hombre, hasta la fecha, desde luego, yo creo que lo pone bastante en cuarentena. Mi óptica es que todo este asunto de la película de las autopsias fue un programa de desinformación, de intoxicación para desacreditar el caso Roswell 2 años antes de que se produjera esa desclasificación legal o natural de la información sobre el incidente, y cuando llegó el año 97 nadie se preocupó de reclamar esto. En el año 97, no obstante, ocurrió algo. El 24 de junio de 1997, coincidiendo no con el 50 aniversario del caso Roswell, sino con el 50 aniversario del inicio de la moderna era de los platillos volantes, cuando se ven aquellos 9 objetos luminosos sobre el monte Rainier entre la frontera de Estados Unidos y Canadá, y que despertaron la fiebre en la prensa mundial, pues coincidiendo con ese 50 aniversario, en el Pentágono se convoca una rueda de prensa para explicar el caso Roswell, definitivamente. ¿En el Pentágono? En el Pentágono. Y un oficial del Pentágono
Esto lo retransmitió a CNN a todo el mundo. Imagínate la emoción del momento, ¿no? Un oficial del Pentágono muestra unas imágenes top secret que tratan, según él, de desmontar el caso Roswell y contar lo que allí pasó. Ya no van a la hipótesis mogul del globo este secreto, van a rizar el rizo. Quieren explicar por qué hubo tantos testigos, como comentábamos en el programa de la noche, por qué hubo tantos testigos que hablaban de humanoides, de pequeñas criaturas cerca de un disco siniestrado. Y la explicación que dan es curiosísima. Dicen que esos testigos confundieron unos muñecos de pruebas, lo que en el argot se llaman dummies, son, para que los oyentes se hagan una idea, estos muñecos que aparecen, por ejemplo, dentro de los anuncios de coches cuando un coche se estrella contra una pared, esos muñecos que están dentro del vehículo para testar. Una especie de autómatas o maniquís. Exacto, pues esos dummies se utilizan desde hace años también en ensayos aeronáuticos. Y lo que decía la Fuerza Aérea en el Pentágono en aquella rueda de prensa es que la caída de algunos de esos dummies habían hecho que los testigos se los hubieran encontrado en el desierto y los hubieran confundido con alienígenas. Hay dos cosas que no coinciden. Primero, la descripción de los dummies y de los extraterrestres o supuestos extraterrestres. Los dummies son de aspecto perfectamente humano, de estatura humana, complexión humana, 5 dedos, en fin, todo absolutamente humano. Pero la segunda cosa que no coincide es verdad que la Fuerza Aérea probó con muñecos dummies en el desierto de Nuevo México, lanzándolos desde grandes alturas para saber si un paracaidista podría lanzarse desde un avión, por ejemplo, a 10.000 metros de altitud y llegar a tierra sano y salvo. Es el propósito de esos test. Pero esos test se condujeron entre 1953 y 1959. Y el caso Roswell, por si hace falta subrayarlo una vez más, es de 1947. Tremendo, espectacular. Bueno, las últimas noticias en torno al asunto de Roswell, explicaciones que la Fuerza Aérea y el gobierno estadounidense ha intentado siempre dar una historia que sigue ahí envuelta casi como un mito moderno. Yo sé que es difícil dar una conclusión, y más en estos temas, y más entre periodistas, pero Javier, tú has estado allí, eres el único investigador español que ha estado indagando en esta historia, luego comentaremos además el libro en la biblioteca, como hemos dicho antes, un gran trabajo. Tú hablabas en la primera media hora de posiblemente un accidente con una procedencia no humana. La autopsia podríamos descartarla. En tu opinión, hoy en día el porcentaje de fraudulento es bastante importante. Bueno, no hay pruebas para decir que la autopsia es un fraude o para decir que es auténtica, pero dadas las circunstancias en las que aparece, la falta de transparencia informativa que ha habido sobre este asunto, la utilización absolutamente comercial o mercantilista, la negativa incluso, porque tú lo comentas, a esos productores, Santilli y compañía, a ofrecer el rollo entero, los rollos enteros, para que la Kodak haga un análisis en consecuencia. Exacto. Eso, por ejemplo, es muy sospechoso, ¿no? Sí, todo ese tipo de indicios a mí me permiten colocar el asunto en la balanza y decir que en un 85 o 90% yo creo que la autopsia, primero, no es vinculante al caso Roswell, y segundo, probablemente es un fraude, y en un 5% dejamos esa duda abierta en tanto en cuanto aparezcan las pruebas contrarias que puedan demostrar su autenticidad, aunque yo sospecho que esto no va a suceder. En titulares han quedado para siempre, al menos en este país, relacionados con Roswell: alto secreto, secreto de Estado. Gracias, Javier, por el entusiasmo y por traernos los últimos documentos, y ojalá algún día sepamos algo más, ¿no? Ojalá, yo seguiré buscando, desde luego. Gracias, Javier. Hasta pronto. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado. Cuenta la leyenda que antes de que los romanos llegaran a Talavera, la población se consideraba descendiente de los supervivientes de la Atlántida, quienes al sufrir un tremendo desastre se trasladaron desde la antigua ciudad de Atlantis, hundida en los mares, por la costa de Portugal hasta el estuario del río Tajo. Desde allí penetraron por el río hasta fundar la ciudad de Acuís. Los atlantes trazaron una red de túneles por toda la villa y allí ocultaron sus tesoros. Debido a un terrible terremoto, el río Tajo cambió de curso, deslizando su cauce más al sur, con lo cual gran parte de la ciudad quedó sumergida. Sin embargo, lo que más sufrimiento causó entre los atlantes fue la inundación de casi todos los túneles y la consiguiente pérdida de todas sus riquezas.
Una prueba de la existencia de estos corredores bajo el río es que a su paso por la ciudad el Tajo fluye del mar hacia el interior, y aunque parezca una sinrazón, ello es debido a las corrientes internas que hacen del Tajo en Talavera un elemento misterioso y a veces terrorífico. En el año 1940, una vez terminada la Guerra Civil, un grupo de artificieros del ejército se personó en una casa de la Ronda del Cañillo para verificar un túnel en el que durante la Guerra Civil los habitantes del barrio se habían refugiado de los bombardeos republicanos. Cuando los militares salieron, muchos de ellos horrorizados de lo que habían visto, comunicaron al Ministerio de la Guerra su secreto y procedieron a sellar el bloque de piedra que daba acceso a los túneles. En 1959, dos jóvenes nietas de la dueña de la casa consiguieron retirar la losa y se adentraron en la profundidad del túnel. Una de ellas narra aún hoy en día cómo la falta de oxígeno y el fuerte viento pueden causar el desmayo de alguien que se adentra en el túnel. De cualquier manera, las dos hermanas siguieron hacia adelante y la superviviente cuenta que más o menos a unos 200 metros de la entrada y tras cesar de repente el viento, observaron una sala repleta de esqueletos y arcones. Había armas antiguas y unas planchas con extrañas inscripciones que se apelotonaban en el techo. Luego oyeron unos ruidos y pudieron ver a unos hombrecillos muy pálidos y con los ojos enrojecidos que las miraban desconfiadamente. Carecían de pelo y no medían más de 1,5 metros. Uno de ellos dijo algo en una extraña lengua y luego una fuerte corriente de agua desató sobre la sala mientras los hombrecillos desaparecían entre los huecos de la pared. Ambas hermanas corrieron en dirección contraria a la que habían llegado, pero una de ellas tropezó y fue engullida por las aguas. La otra logró subir por el túnel hasta que un hortenano la encontró en el fondo de un pozo en el Cerro Negro. La joven sobrevivió y contó toda esta historia, pero nadie la creyó. De su hermana se supo un mes después, cuando su cadáver, descompuesto, apareció flotando en la isla del Chamelo. La autopsia confirmó que no había muerto ahogada. Sus pulmones estaban intactos. Tenía por todo el cuerpo unas marcas como de pequeños dientecillos afilados de diferentes tamaños por donde le habían extraído toda la sangre de su cuerpo. Hace unos años, y debido a las obras del lagar de San Prudencio y del río Tajo, se han podido descubrir multitud de túneles que cruzan por todo el casco antiguo y por las noches las gentes que habitan esa zona afirman escuchar algo más que el rumor del agua. Muchos aseguran escuchar auténticas conversaciones de voces agudas que hablan en un dialecto desconocido y chillan como desesperados. No dejan de chillar. Don Carlos Nicolás, que nos sonreía desde su control, casi como la nave Enterprise, lleno de mandos, de regletas, de pantallas de ordenador, y nos sonreía porque todos aquí nos quedábamos impactados a estas horas. Hay que ver también cómo puede percibirse esto desde una cama, desde un camión solitario, desde un coche atravesando alguna carretera comarcal, desde un lugar donde, por ejemplo, se está trabajando en solitario. Katia Rocha, menudo fenómeno lo que hemos descubierto con estas historias que recrea leyendas urbanas, mitos modernos, reales o no, eso ya depende de cada uno. Mitos que se cuentan, que se contaron, que se dijeron, leyendas urbanas, qué maravilla, qué riqueza. Y ahora seguimos con esa cultura que representa nuestro pasado, el pasado lleno de sorpresas de este país y de otros, con los libros. Abrimos ya la biblioteca de Milenio 3. La biblioteca de Milenio 3. Y lo hacemos y rápidamente con un libro que hoy ha colapsado, digamos, la actualidad informativa de Milenio 3. No podía ser otro. Colección al límite, editorial Edad, Roswell, Secreto de Estado. Roswell, Secreto de Estado. Autor, Javier Sierra. Y es bonito con esta música de nuestro compañero Mike Oldfield, que nos sirve siempre de fondo para la biblioteca, para los libros, pues realmente, bueno, deleitarse un poco con buenos trabajos periodísticos. Esto nació como un reportaje amplio, que se fue ampliando en 1995, fecha en la que se editó, y ahora en el 2001, muy recientemente, y se puede encontrar en las librerías, bueno, pues se reeditó con nuevos datos. Una investigación maravillosa, una investigación
que bueno, no concluye al final, como casi todas nuestras investigaciones, pero que arroja todos los datos, todas las imágenes, no solo de la autopsia, de la que hemos hablado esta madrugada, sino de todo lo que pasó en torno, sin duda, a uno de los más enigmáticos casos de la historia de los ovnis, con la repercusión de aquellas primeras fotos que Javier publicó en la revista Año Cero en su época, con portadas de Cambio 16 enteras, con el VSD, la gran revista Magazine de Francia, y sobre todo con la reencuesta de testigos, como hoy hemos podido escuchar de 10:30 a 11. Nuestra recomendación: Roswell, Secreto de Estado, Editorial Eraz. Y Carmen nos viene hoy con un clásico y con un personaje clásico, don Salvador Freixedo, jesuita e investigador, exreligioso y escritor de lo extraño. ¿Qué nos traes, Carmen? Pues esta noche traigo Extraterrestres y Religión. Menudo cóctel. El autor, como bien has dicho, Salvador Freixedo. La editorial Diamond. Se publicó en 1980 este libro y pertenece a la colección Enigmas del Universo. Como siempre, Iker recojo unas palabras del autor que nos dice: quiero dejar bien claro que este no es un libro para demostrar la existencia de objetos volantes no identificados. De su existencia y aparición en nuestros cielos, ningún hombre de nuestro tiempo, sin prejuicios, puede tener la menor duda. Como bien decía Iker, Salvador Freixedo fue sacerdote, perteneció durante 30 años a la Compañía de Jesús y a partir de su rompimiento con esta compañía comienza a estudiar la fenomenología paranormal y publicar libros como el que estamos comentando esta madrugada. En esta obra, Salvador nos dice que el fenómeno religioso y los ovnis no son contrarios, sino que se complementan. También nos habla sobre la ocultación de los gobiernos en torno a los casos de ovnis, o nos muestra referencias que, según él, aparecen en la Biblia y hablan de extraterrestres. Don Salvador Freixedo, un gallego de pro, bueno, que emigró a Puerto Rico, que realmente allí hizo toda una vida relativa a los jesuitas, y no es que rompiese, Carmen, directamente, sino que hubo un libro culpable, un libro que ya en aquella época, en aquel lugar, imaginaos lo que supuso solo con escuchar el título, año 71, si no recuerdo mal, Salvador Freixedo, y un libro, una especie de pequeño folleto que decía: Mi iglesia duerme. A partir de ahí la expulsión del país y de la orden. Y a partir de ahí una vida íntegra, puede que quizá muy efusiva, muy crédula, quizá por ejemplo para el equipo de Milenio 3, pero llena, creo yo, de honradez. Un día quizá, Carmen, ¿verdad?, traigamos a Salvador Freixedo, hablemos con él, porque ya es toda una veteranía y un montón de experiencias buscando lo extraño. ¿Qué te parece? Seguiremos hablando también de sus libros, que tienen muchos y algunos de ellos muy interesantes. Y sin más preámbulo nos vamos a un lugar también veterano en leyendas, en misterios, en enigmas. En el viejo continente se habló de un diablo, de un demonio. Algo extraño, ¿verdad? Ese personaje también nos sirve, como ocurre siempre con los viajes de Carlos Barroso, para comprender toda una realidad, un entorno, una nueva maravilla, un turismo distinto. Les dejo con él, con nuestro viajero, que atraviesa el cañón de Avon. Viajando hacia el suroeste, en el condado de Devon, el Parque Nacional de Dartmoor merece una visita prolongada. Es la zona sin cultivar más grande de Inglaterra. Son casi 1000 kilómetros cuadrados de brezal ondulado, con ríos, valles y altos picos de granito llamados tors, y caballos y ovejas salvajes. Los colores predominantes son el dorado de la aulaga y el violeta del brezo. En Dartmoor son igualmente importantes los monumentos prehistóricos del Neolítico. El paisaje ha servido de inspiración a escritores como Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes. Agatha Christie también veraneaba en una casa a orillas del río Dar, donde escribió muchas de sus novelas. Se pueden visitar casas históricas como Buckland Abbey, residencia de Sir Francis Drake, protegido de la reina Isabel I de Inglaterra y enemigo de Felipe II de España. Exeter es la capital del condado. Tiene una larga historia que se recuerda en las murallas romanas, pasajes bajo tierra, una bella catedral y sobre todo el primer ayuntamiento del reino. Pero esta región también es conocida por un impresionante misterio que aún no ha sido resuelto. La mañana del 8 de febrero de 1855, los habitantes de 5 localidades del sur de Devon se despertaron comprobando que durante la noche había caído una intensa nevada. Sobre la nieve descubrieron unas misteriosas pisadas en forma de pequeñas pezuñas.
Las huellas se extendían a lo largo de cientos de kilómetros. Lo extraño era que dibujaban una gran línea recta, como si la criatura que las hubiese dejado tuviera una sola pata. Las misteriosas pisadas se extendían por senderos a través de los campos, cruzaban riachuelos, subían por paredes y tejados y atravesaban puertas que durante la noche habían estado cerradas. Presos del terror, los habitantes del sur de Devon llamaron a este fenómeno las huellas del demonio. Desde entonces, son pocos los que se atreven a salir de sus casas cuando cae la noche. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Madre mía. El amigo Carlos Barroso, sus viajes y las huellas del diablo, uno de esos casos que ponen la carne de gallina y que hacen que, bueno, que conozcamos el mundo de un modo distinto, diferente, viajando con la mochila a cuestas, con los ojos bien abiertos para captarlo todo, pero saltando de enigma en enigma, y eso nos sirve para conocer mejor nuestro entorno. Yo creo que es una forma diferente de viajar. También viaja a su manera nuestro amigo Santiago Camacho, todos lo conocéis, el conspiranoico de este programa, y preguntáis mucho por sus temas. Y hace bien poco nos escribíais hablando de Waco. Quizá el nombre así no diga mucho, porque pasó hace 10 años ahora. Se cumple el 10º aniversario. ¿Recordáis aquella secta, los davidianos? David Koresh, un tipo que poco menos se creía Jesús de Nazaret, y que se reunió o refugió en su rancho, el rancho de los davidianos, y ahí hubo una auténtica matanza. Intervinieron las fuerzas del orden, hubo sangre. Bueno, ahora nuevos documentos hablan de otra historia que no se nos contó bien. Y como siempre, en esa tramoya del misterio, en ese lado oculto de las cosas, Santiago Camacho y su conspiración. El 19 de abril de 1993, las fuerzas combinadas de la ATF y el FBI asaltaban en Waco, Texas, el rancho en el que habitaban los miembros de una secta conocida como los Davidianos. La acción se saldó con casi un centenar de muertos, muchos de ellos niños, y un sinfín de dudas sobre cómo aquella operación pudo salir tan rematadamente mal. Todo había comenzado el pasado 28 de febrero, cuando la ATF, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, forzada por su mala prensa y los insistentes rumores que apuntaban hacia su desaparición, decidió emprender una operación destinada a devolver a la agencia las primeras planas de los diarios: la detención de David Koresh, el líder de una peligrosa secta. Pero una misteriosa llamada anónima avisó a los davidianos de la llegada de las tropas federales y les aseguró que su propósito era entrar a tiro limpio en el rancho sin importar la presencia de mujeres o niños. Con fanática determinación, David Koresh y sus lugartenientes decidieron que venderían cara su vida y tendieron una emboscada a los agentes. El asedio se prolongó durante casi 2 meses. Llama la atención la crueldad desplegada por las tropas federales. Se cortó el suministro de agua, electricidad y alimentos. No se permitió que fueran evacuados los niños. Noche y día, gigantescos altavoces emitían los chillidos de agonía de conejos degollados. El rancho de los davidianos se había transformado en el infierno. El asalto llegó por sorpresa. Tanques, helicópteros y francotiradores suficientes como para invadir un país de pequeño tamaño se lanzaron a sangre y fuego sobre los hambrientos y agotados davidianos. Se emplearon gases lacrimógenos inflamables que desencadenaron un devastador incendio, del que nadie pudo escapar con vida. Los vídeos tomados desde los helicópteros muestran cómo los que intentaban escapar de las llamas eran rematados por los francotiradores. ¿Y qué moraleja podemos sacar de esta historia? Tal vez que por muy malo que sea el fanatismo religioso, que hace que una secta se aísle del mundo y viva su propio universo de paranoia, peor es sin duda el fanatismo administrativo, capaz de otorgar a una agencia gubernamental
el poder de abrazar a un centenar de hombres, mujeres y niños sin tener que dar cuentas a nadie. Don Santiago Camacho Hidalgo, un maestro de la otra información, ya sabéis su libro 20 grandes conspiraciones de la historia. Bueno, un hombre que sienta cátedra. Como decía antes, ese es un término que nuestro corresponsal en Andalucía puso de moda, o al menos a mí me gusta mucho, la tramoya del misterio, ¿verdad, Carmen? El otro lado de las cosas, lo que no se ve habitualmente, la cara oscura. Ahí está Santiago Camacho, el mejor cronista de esos mundos que puede uno imaginar. Y ya esta sintonía, sin duda alguna, significa noticias. Noticias y muchas, y ovnis a troche y moche, Carmen. Hemos dedicado el programa de la media hora a ovnis. Ahora también en la madrugada volvemos con Roswell. Y auténtica oleada. Exactamente. Y ahora en las noticias es que ha habido muchos ovnis en el mes de febrero. Durante este mes ha habido numerosos testimonios sobre objetos volantes no identificados que incluso en algunos casos han sido grabados. Muchos de estos avistamientos se han producido en Chile, como lo ocurrido el pasado día 28 de febrero. Ricardo Barrazac se dirigía hacia su trabajo a las 6 de la mañana cuando observó en el cielo un objeto luminoso, pulsante, que se movía rápidamente. Unos días antes, en la ciudad de San Bernardo, Claudio Pantoja pudo grabar una esfera blanca que sobrevolaba los cerros de la ciudad. Algo realmente inquietante y que quizás, se me está ocurriendo ahora, podemos contactar con nuestro corresponsal en Chile, Cristian Rifo, para que la semana próxima pues veamos esos testimonios de primera mano, porque es que es diferentes países también, ¿no, Carmen? No solo Chile. Pues sí, que también en Brasil el investigador Joseph Trainor informó que 2 ovnis plateados y esféricos que emitían luces multicolores y se movían en zigzag fueron observados en el estado de Bahía durante un apagón que se produjo a las 2:30 de la madrugada. Y de allí nos vamos hasta Japón, ni más ni menos, donde un observatorio se vio inundado de llamadas de personas que aseguraban estar viendo una enorme bola que cambiaba de color y se desplazaba rápidamente por el cielo, mientras se dividía en 3 partes para posteriormente desaparecer. Madre mía, Chile, Brasil, Japón y aquí España. También se han producido casos ovnis en nuestro país. Ocurrió el 23 de febrero en el barrio de San Luis, en Las Palmas de Gran Canaria. Allí una familia fue testigo de algo insólito. Nos lo cuenta nuestro compañero de la cadena SER de Canarias, Agustín Padrón. El primer avistamiento se produjo en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria el miércoles 19 de febrero, en el histórico barrio de Triana. Manuel Sarmiento vio un resplandor sobre el mar a unos 2 kilómetros de la costa en un lugar donde habitualmente solo hay oscuridad a las 5 de la madrugada, casi 2 horas antes de amanecer. Justo una semana después, hace unos días, el pasado miércoles, el fenómeno se repetía. Manuel hizo guardia con su cámara de vídeo doméstica y grabó las 2 veces la sorprendente imagen. Vi una luz resplandeciente blanca, ¿sabes? Redonda. Y la verdad que me extrañó porque ni se movía, ni emitía ruido, ni nada de eso, porque, claro, un avión a las 5 de la mañana hace ruido y cogí la cámara, ¿no?, para acercarme a ver qué era eso. Y cuando vi que era una cosa redonda, pues cogí la cámara y empecé a grabar. Estaba entre el agua y el horizonte. El miércoles lo vi otra vez a la misma hora. Me estuve levantando toda esta semana, sería sobre las 5:20, 5:30 más o menos cuando me levanté y lo vi. Lo podía grabar mejor, ¿sabes? Lo grabé mucho mejor, ¿sabes? No tanto movimiento de la mano ni nada, ¿sabes? No me temblaba tanto el pulso. Agustín Padrón, compañero, Cadena SER Canarias, los corresponsales oficiales de este programa en España y en el mundo. Y vuelvo a decirlo, todos vosotros podéis ser informantes, colaboradores de Milenio 3, enviándonos vuestras noticias, comentándonos. Hay esa vía única ahora de comunicación. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Esperamos todos vuestros comentarios, vuestras investigaciones, que seamos un gran equipo, una red de informadores para toda España y para todo el mundo. A veces en el mundo pasan cosas tan incomprensibles como la Biblioteca de Alejandría, que nos llevan 3 años diciendo que se va a inaugurar, y de repente, casi, bueno, recordando su más infame pasado, va y se incendia, Carmen. Exactamente, y que ayer día 2 de marzo se produjo un incendio en la Biblioteca de Alejandría, que fue inaugurada en octubre del año pasado, sucediendo así a la antigua biblioteca desaparecida hace casi 16 siglos. Al parecer, un cortocircuito fue el que provocó que la 4ª planta del edificio, donde se encuentra el área administrativa, comenzara a arder. Según el director de la biblioteca, la sección en la que se encuentran los libros y documentos históricos no fue alcanzada por las llamas. También el Museo de Antigüedades, el Museo Científico y la Sala de Exposiciones se mantuvieron a salvo. Lo que es difícil de creer, pero los teletipos así lo afirman, escuchad bien todos, es que Isaac Newton, que desde luego no era ningún Nostradamus, ni ningún profeta, dicen que predijo un fin del mundo hacia el año 2060.
Según ha asegurado la televisión BBC, obra en su poder un documento escrito por Newton en el que predice, según cálculos basados en la Biblia, el fin del mundo para el año 2060. Al parecer, el documento fue hallado en una colección sobre Newton que se halla en la Biblioteca Nacional Judía de Jerusalén. Por su parte, Rafael Weiser, director del Departamento de Manuscritos y Archivos de la biblioteca, ha asegurado que él no ha visto nunca este documento, aunque apunta que tampoco llegaron a examinar totalmente los manuscritos. Newton es famoso por haber formulado la ley de la gravedad, pero también era un teólogo que escribió muchas notas sobre temas bíblicos. La BBC asegura que estudió la Biblia durante más de 50 años tratando de descubrir lo que él creía que eran las leyes secretas divinas del universo. Él y muchos otros intentaron ver esa mecánica oculta del cosmos que se decía. Bueno, veremos qué clase de investigaciones hay. Y nos vamos con un documento extraño. Alguien que intenta suicidarse porque su novia, siempre en noticias tan insólitas como estas, se niega a algo que nos parece comprensible, a no vivir en un cementerio. Un joven trabajador egipcio resultó con quemaduras de consideración al tratar de suicidarse a lo bonzo después de que su novia rechazara casarse con él al saber que iban a vivir en un cementerio. Pero esto no es extraño en Egipto, Iker, donde cientos de miles de personas se ven obligadas a vivir en esos cementerios al no disponer de recursos para adquirir una vivienda. El joven vivía en una habitación del Camposanto que compartía junto a sus padres. Realmente, bueno, digamos, estigma de un pueblo que fue absolutamente generoso y genial con la humanidad, lo decíamos en la Biblioteca de Alejandría, y que ahora también se reduce casi a escombros en algunas barriadas. Conocemos bien, por ejemplo, la ciudad de los muertos del Cairo, y bueno, auténticos lugares donde el cementerio es la vida. Sintonía de despedida que nos pone don Carlos Nicolás quiere decir que hay un montón de mails esperando en milenio3@cadenaser.com. Carmen. Sí, como uno que nos escribe, que es camionero, dice que le llaman en nombre Chaleco y que le mandemos un saludo desde este programa. Pues Chaleco. Ahí va un saludo de tu parte y un beso de la mía. Y de todo el equipo, Chaleco, además una prenda muy de investigador, sí señor. Fantasmas de Granada, nos pide Jesús Pulido Chacón, sobre una leyenda que trata de un fantasma en la calle Mesones de Granada. Hombre, calle Mesones, Diputación de Granada, hicimos un programa de 1 hora con todos los documentos. Un detalle bonito es que nos llegan un sinfín de mails, pero hablamos de decenas y a veces centenares de mails con temas que ya hemos tocado. Buen detalle, porque quiere decir que os estáis sin... El cielo nos da sorpresas. Esas sorpresas a veces no se cuentan habitualmente. Por ejemplo, menudo regalo de Reyes para una familia de Puerto Rico. Aquí en España no se ha contado absolutamente nada. Una humilde familia en una residencia que ve cómo algo cae del cielo y prácticamente los mata. Algo además que no se parecía a un meteoro, con una serie de sustancias misteriosas, y algo, como decíamos, que los medios de comunicación han apartado, no han comentado. Nosotros, Milenio 3, sabéis que nos ocupamos precisamente de esas noticias, las que parece que no tienen tanta solvencia en los medios habituales. Vamos a dedicar el programa al cielo, a los misterios que parece que siguen allí, a esas bromas pesadas que han tenido testigos, informes y documentos policiales. Y en un segundo vamos a hablar con la gente que hace tan solo una semana capturaba esa misteriosa bomba del cielo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Y nos encontramos ya en conexión con Puerto Rico, con San Juan de Puerto Rico. Allí nos espera Genaro Torres, que es director de la Oficina de Manejo de Emergencias Ambientales y que fue una de las primeras personas que acudió al lugar donde ocurrieron estos misteriosos sucesos. Don Genaro Torres, buenas noches y bienvenido a Milenio 3. Muchísimas gracias. ¿Qué ha ocurrido, don Genaro? Parece ser que un gran objeto ha caído dentro de una finca en Puerto Rico y ha causado ciertos problemas, ¿no? Era un objeto parecido a una masa, como una roca caliente. Tenía como unos destellos azules, emitía destellos azules. Y tenía entonces en una de las partes, en una de las esquinas tenía como una sustancia gelatinosa. Nosotros hicimos un muestreo de sonido utilizando unos equipos electrónicos para detectar compuestos orgánicos volátiles y medir niveles de radiación y no detectamos absolutamente nada. ¿No daba radiación aquel objeto? No. Y esto, don Genaro, cayó, para que en España toda la audiencia de la cadena SER se haga una idea, cayó dentro de una finca particular, incluso generó algún estropicio, ¿no? No, en una residencia, en la parte de frente, en la parte delante de alguna residencia. Ajá. ¿Y
la gente, imagino, según nos ha llegado a nosotros la noticia, quizá haya términos que no se adecúen, parece que incluso los dos testigos principales o la familia a la que pertenece esa zona tuvieron problemas respiratorios porque aquello desprendía un fuerte olor a azufre, decían. Inicialmente, cuando yo entrevisté al dueño de la residencia, el señor Martín Rodríguez, me indicó que él percibió un fuerte olor a azufre, acompañado por la ausencia de aire. Posteriormente ellos revisaron el interior de la residencia para cotejar si había ocurrido algún cortocircuito y no encontraron nada normal. Sabemos que es poco tiempo el que ha transcurrido, pero ¿se tiene alguna hipótesis? ¿Creen ustedes que puede ser algo concreto? ¿A qué se puede deber esta caída de esta especie de masa? Pues la verdad que no sabemos. Nosotros hemos consultado con un sinnúmero de agencias federales y le hemos explicado la situación y entonces estamos en espera de que ellos nos contesten. Nosotros, por nuestra parte, nosotros recolectamos muestras de la sustancia y muestras del terreno donde impactó esa sustancia y la enviamos a un laboratorio, al laboratorio ambiental nuestro. Don Genaro, ¿qué tamaño tendría esta lo que sea, este objeto? Tenía aproximadamente 2 pies, como 2 pies por 2 pies. Ajá. O sea, un objeto relativamente... El tamaño de una bola de baloncesto, más o menos. Ajá, como una bola de baloncesto. ¿Y qué pensaba la gente, las personas que estaban allí? ¿No le daban explicación? ¿Estaban nerviosos? ¿Qué les decían ustedes? Sí, inicialmente estaban nerviosos porque realmente pues, ese fuerte olor a azufre, después los destellos azules, la ausencia de aire, ese tipo de cosas, pues una palma adyacente que se habían quemado las hojas, la grama de vegetación quemada. Claro, ellos pensaron pues que era un objeto extraño que había caído del cielo y estaban sumamente preocupados porque incluso cuando ocurrió eso ellos se acercaron a un objeto sin saber qué era. Y en esos casos así, cuando hay una sustancia, un objeto desconocido, pues claro, no se debe acercar. Debe ser tomar precauciones y notificar a las entidades pertinentes. Y ahora mismo, don Genaro Torres, director de la Oficina de Manejo de Emergencias Ambientales en San Juan de Puerto Rico, ¿este objeto dónde está? ¿Se ha trasladado a algún lugar o se ha fraccionado o se han cogido muestras? ¿Dónde está exactamente? El objeto se encuentra aún en el mismo lugar donde impactó. Nosotros aislamos, se le colocó unas barreras alrededor para evitar el acceso de personas que no tienen nada que ver con el objeto. Y entonces estamos en espera, como le indiqué, de recibirle resultados para entonces determinar qué es lo que se va a hacer finalmente. Don Genaro, pues muchísimas gracias. Esperemos que pronto haya una solución. De vez en cuando el cielo nos arroja estas sorpresas y le agradecemos muchísimo haber estado con todos nuestros amigos españoles allí desde San Juan de Puerto Rico. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sábana Santa de Turín, pirámides de Egipto. Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. La noticia estaba en el otro lado del mundo y ahí estaba el micrófono de la cadena SER con el trabajo de producción de este equipo. 5 de enero, algo cae del cielo. A lo largo de este siglo, y del pasado, por supuesto, han ocurrido hechos parecidos y a veces sí, luego lo comprobaremos, se tomaba constancia de ellos, incluso a nivel oficial. En España, y seguro que muchos lo recordáis, hace unos 2 años, cuando empezábamos el 2000, pues nos vimos asolados por una extraña lluvia de fragmentos de hielo. A día de hoy todavía no hay una solución concreta para ese fenómeno. Pasa como con muchas cosas, ¿verdad? No nos acordamos ya, pero ocurrió y pasó. Hubo una persona científica, jefe del Laboratorio de Geología Planetaria, Jesús Martínez Frías, que fue el individuo que, además igual mucho lo recordaréis, con una maleta, una especie de nevera, iba a esos lugares, cogía los datos, cogía las muestras y empezaba los estudios. Todavía no han finalizado. Esto es lo que nos recordaba Jesús Martínez Frías sobre aquel misterioso fenómeno. Bueno, en España el principal problema que tuvimos fue que hubo muchísimos fraudes y muchas bromas que desde luego pues desnaturalizaron el fenómeno en sí. Pero bueno, claro, si hay fraudes pues hasta con el Antras, ¿cómo no lo iba a haber con esto, no? Pero eso no quita para que existieran casos reales como los que nosotros verificamos. De hecho, no es que los hayamos verificado en un informe oficial institucional, sino que ya forman parte de la literatura científica en las revistas más prestigiosas. Es decir, que nosotros seguimos trabajando en este tema
y efectivamente en España se produjeron algunos casos. Nosotros fuimos muy rigurosos y verificamos solamente 6, descartamos aquellos que no tenían todas las garantías, y el mayor en aquel momento fue uno que cayó quiero recordar, en Chilches, en la zona de Castellón, de aproximadamente 4 kilos. Pero posteriormente nosotros hemos verificado otros. Hasta el momento el mayor verificado caído en España es uno que ha caído precisamente, ya el año pasado, en enero de 2002, en Soria, de más de 16 kilos. Cosas, y ya veréis, cosas de lo más dispares que caen del cielo. Pero también sabéis que hay una vía de contacto directa con este equipo, milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, y también que hay una edición segunda de este programa de 3 a 4 de la mañana. Carmen Porter, tenemos muchísimas cosas y actualidad de ultimísima hora, ¿verdad? Pues sí, buenas noches, Iker. Esta madrugada nos iremos hasta el pueblo de Follos, en Valencia, donde al parecer están ocurriendo fenómenos extraños en una fábrica de válvulas. Ya son 3 los guardas de seguridad que se han dado de baja tras el shock sufrido al ver una figura fantasmal y escuchar sonidos como de mesas y sillas que se movían. Para ir abriendo boca vamos a escuchar lo que declara Jesús, uno de los testigos de los hechos. Dicen haber visto sombras y una imagen bastante difuminada, pero una imagen que se está asomándose a una de las ventanas y dice como atraerlos. Y como siempre en nuestras secciones de la madrugada, los comentarios de libros, el informativo, las leyendas urbanas de Katia Rocha, la historia perdida de Nacho Ares, las conspiraciones y muchas más cosas, Iker. Muchas más cosas. Además, este caso, que es curioso, ha llegado hasta los telediarios. Seguro que muchos habéis hecho memoria, objetos que caen del cielo, aquellos aerohielitos que aún no tienen nombre científico real y que siguen siendo un auténtico enigma. Pero yo he querido poner a trabajar a todo nuestro equipo de corresponsales y colaboradores desde España. Tengo que decir, y esto es muy importante, que cada uno de vosotros que escuchéis este programa podéis ser colaboradores del equipo, podéis informarnos, podéis ejercer de corresponsales. Eso lo ha hecho, por ejemplo, Rubén Martín, un buen amigo que ha pasado la frontera de ser solamente oyente a colaborar, y lo hizo mandándonos toda la información de Valencia, que os repetimos, esta madrugada de 3 a 4, en la segunda edición, vamos a tocar a fondo. Y hemos intentado que mucha gente colabore también en saber qué es lo más raro que ha caído del cielo en diversas partes de España, por lo menos en los últimos 15 años. Antes sería importante recordar, al menos a nivel mundial, cuáles han sido los casos más casi imposibles, podríamos decir. Hubo un personaje que se llamaba Charles Fort, muy célebre, hizo un libro llamado El libro de los condenados, y allí recogía infinidad de pequeñas noticias de los periódicos de provincia, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, que hablaban de casos como el de Puerto Rico: extraños objetos, sustancias no identificadas, y a veces incluso desde el medievo noticias de lluvias de sangre, de lluvias de animales, de peces, por ejemplo, en Galicia hace no mucho tiempo. Carmen, haciendo un análisis, ¿cuál sería, digamos, el ranking de las lluvias registradas, al menos por prensa y por policía, en el pasado siglo, desde el 19 hasta estos días? Pues comenzaremos por Londres, donde el 5 de mayo de 1848 una lluvia de agua y peces, que se correspondían además a una especie de agua dulce que solo se encontraba en Galilea. Imagínate, a miles de kilómetros de Londres. El 14 de febrero de 1870 cayó en Génova, Italia, una sustancia amarilla que cubrió las calles. Según se estimó, la cantidad de esta materia era de aproximadamente 100.000 toneladas. En agosto de 1894, miles de medusas cayeron sobre la ciudad de Bath, en Inglaterra. En el mismo momento, no lejos de ahí, en Wigan, cayó en una lluvia de pequeñas ranas. El 21 de julio de 1920, en Oregón, llovieron fragmentos de algo parecido a la porcelana. El 12 de mayo de 1930, en Queensland, en Australia, hubo una lluvia de cangrejos. Muchos animales. Sí. También en enero de 1952, en varias zonas de Burma, en la India, llovió arroz. 2 años más tarde, en 1954, en California, cayeron trozos candentes de hierro fundido. Y así un sinfín de, incluso, carne, sangre, telas de araña. Sí, en Brasil, por ejemplo, carne y sangre. El 27 de agosto de 1968. También de telas de araña, como me habían dicho, de flores, de granos de maíz, de sapos e incluso de monedas antiguas en algunas ciudades. Todo esto registrado perfectamente. Y bueno, hay una teoría, que es la de que el aire en algunas tolvaderas consigue elevar, por ejemplo, del mar algunas sustancias y arrojarlas. Pero hay veces que lo que cae del cielo es completamente distinto, completamente enigmático. Hay un caso sensacional
Ocurrió no hace mucho y estoy seguro que nunca habéis oído hablar de él. 7 de julio del 97, muy cerquita de Finisterre, esa Galicia mágica y auténtica que por desgracia últimamente es noticia por otras cosas menos amables. Cayó algo inexplicable del cielo y fue testigo todo un buque de procedencia maltesa. Nos lo cuenta nuestro corresponsal allí, Miguel Pedrero. Una tarde, a pleno día, con visibilidad perfecta, mar en calma, pues como bien tú decías, un buque, el Marieta 2, que hacía la ruta Casablanca, Marruecos, a la ciudad de Lorient, en Francia, pues 2 tripulantes de ese buque, un oficial y un marinero, pues de pronto llegan muy asustados, muy excitados, junto al capitán, y le comentan que acaban de ver algo que no tiene explicación, y que ellos dicen que bueno, que lo que han visto es un hombre que caía del cielo, con las piernas y los brazos abiertos, que iba enfundado en un traje verde perfectamente ajustado a su cuerpo y que en la cabeza llevaba una especie de casco o escafandra, ¿no? Este ser pues cae al mar y bueno, y según parece pues se hunden las aguas, ¿no? Repito, hay que tener en cuenta que estamos hablando de que esto sucedía a pleno día, con una visibilidad perfecta y con el mar en calma, ¿no? Y que además este suceso ocurría a unos 60 metros de la posición de estos 2 tripulantes del barco. Bueno, entonces acto seguido el capitán decide echar anclas y bueno, y posicionarse, dejar el barco en esa posición para que los equipos de rescate puedan encontrar el cuerpo, ¿no? Porque ya no creían que hubiera un superviviente. Efectivamente hace una llamada, hace el capitán una llamada al Centro de Salvamento Marítimo de Finisterre, y el Centro de Salvamento pues moviliza 2 helicópteros, el Pesca 1, el Helimer Galicia, una lancha, la lancha Salvamar Atlántico y el remolcador Ría de Vigo, que llegan a la zona, y las primeras noticias que transfieren a la prensa es que no encuentran nada, ¿no? Ocurrió muy cerca de Finisterre, 7 de julio del año 97. Y muchas veces cuando los investigadores, periodistas, se acercan a husmear, a intentar conseguir información, se encuentran, como en este caso, con la consigna del silencio. Esto fue lo que pasó en el asunto del hombre verde, como se conoció en aquella época en los medios regionales gallegos. Quizá a nivel nacional no se ha hablado nunca de este asunto. Silencio, bocas selladas y orden de no hablar. Entonces decidimos, en primer lugar, pues visitar el Centro de Salvamento Marítimo, ¿no? Y aquí ya nos empiezan a llamar la atención pues una serie de actitudes, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados pues a entrar en comandancias de la Guardia Civil, en cuartelillos, en escuadrones de vigilancia aérea, tanto aquí como en el país vecino, en Portugal. Y te puedo decir que en este lugar pues encontramos un mutismo y una falta de colaboración o un secretismo muy extraño, ¿no? Cuando estábamos hablando pues de un centro de salvamento que ni mucho menos es militar, ¿no? No nos quisieron dar ningún tipo de explicación, nos combinaron a que nos fuéramos allí, las personas, bueno, no nos dejaron entrar al lugar, ¿no? Y entonces decidimos esperar fuera que salieran algunos de los trabajadores, ¿no? Y pudimos ver desde fuera cómo se les indicaba a estas personas que no nos hicieran ningún tipo de declaraciones. Esto nos sorprendió, pero más sorprendente todavía fue las declaraciones que conseguimos de Miguel Díaz Piñeiro, que es el director o el presidente de la Cruz Roja del Mar de Finisterre, ¿no? Y cuando llegamos, una de las primeras cosas que nos espeta es que él piensa que algo se oculta tras esta historia, ¿no? Como tantas otras veces, algo se oculta en una de estas historias misteriosas que realmente, bueno, es mejor a veces pasar de largo sobre ellas, aunque siempre, también, y es de agradecer, hay periodistas que persiguen estas otras realidades. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Una hipótesis oficial, que cada uno la valore como quiera, era que pudo ser un globo, un gigantesco globo verde, que cayó allí, a tan solo 60 metros del barco. Lo más interesante quizás es que ese globo, con todo el operativo de despliegue, pues no se capturó nunca. Tampoco a ningún hombre. Bueno, una imagen extraña, unos navegantes completamente aterrorizados. Seguro que muchos de vosotros estáis preguntando, bueno, ¿y alguno de estos objetos alguna vez, por ejemplo en nuestro país, ha agredido a alguien? ¿Hay constancia de ello? Hay constancia. Mediados de los 90 tenemos el último herido por un objeto que cayó del cielo, así de claro. Un hombre con muy mala suerte. Y para quien crea que todo esto ocurre en lugares solitarios, aislados, aquí viene este caso. Hemos contactado con un buen amigo, con Francisco Contreras Gil, que estudió
punto por punto, el que se llamó extraño meteoro de Getafe. Se metió dentro de un coche y estuvo a punto de matar a una persona concreta. Escuchamos a Francisco. Todo ocurría el 20 de junio de 1994, cuando José Luis Martín circulaba con su BMW por la autovía de Andalucía, dirección a la localidad madrileña de Getafe. A media tarde, en ese momento, una masa incandescente, un pedrusco, atravesaba el parabrisas del BMW, golpeaba en el volante y en el brazo derecho de José Luis para posteriormente aterrizar, entre comillas, en la parte posterior del vehículo. El caso fue todo un espectáculo, nunca mejor dicho mediático, porque José Luis Martín se convertía en la cuarta persona agredida de forma meteórica, entre comillas, durante el pasado siglo XX, un hecho casi irrepetible. Yo me acuerdo cuando estuve hablando con los técnicos, con el servicio técnico de BMW, el volante quedó completamente destrozado y uno de los mecánicos, Adrián Cruz, creo recordar, me decía que era prácticamente imposible ni siquiera doblar o destrozar ese volante a base de martillazos. Pero la parte o el gran enigma, la parte enigmática de todo este caso vino posteriormente cuando Jesús Martínez Frías, miembro del CSIC, doctor en geofísica, abrió una investigación para estudiar qué clase de meteorito era. Hasta el día de hoy nadie ha podido, o todavía no se puede conocer con toda rotundidad qué clase de materiales tienen esta roca. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La roca de Getafe. Casi 10 años, 8 en concreto, y nadie sabe de qué está compuesta. Ha pasado por todo tipo de universidades, en Canadá, en Francia, en la Universidad de Granada, y todavía los técnicos no se ponen de acuerdo. ¿Qué agredió a José Luis Martín? La verdad es que quizá pues tengan que pasar muchos años hasta poder averiguarlo. Un hombre que cae del cielo, una roca no identificada que casi mata a un pacífico conductor de Getafe. Aquellos bloques de hielo, esas lluvias que antes repasábamos con Carmen Porter, de sangre, de animales, de arroz, parecen extrañas bromas de la naturaleza. Pero si podemos elegir un caso que ya creo que colma toda la expectativa en cuanto a lo misterioso y a lo insólito, tendríamos que irnos sin duda alguna hasta Santander. En la provincia cántabra, muy cerquita, 35 kilómetros de la ciudad, hay una aldea con muy poquita gente que se llama Las Pilas. Septiembre del año 89. Y volvemos a repetir, estoy convencido de que esta historia no la ha conocido absolutamente nadie. Ahí tenemos un magnífico corresponsal, nuestro compañero Mariano Fernández Urresti. Yo prefiero, es mejor que os lo cuente él. Una siniestra broma, unos campesinos también muy humildes que fueron testigos de lo maquiavélico que puede ser el ser humano, o el culpable era el propio cielo. El escenario de los hechos fue el corral de la casa de unos ganaderos cuyo cabeza de familia, vamos a llamarle tan solo Manuel porque quería mantener el anonimato. Tenía entonces 59 años, su esposa Rosario 56 y la otra testigo de los sucesos fue su nuera María, que tenía 27. Pues caía la tarde y aún, no obstante, hacía calor, estamos todavía en verano. La familia estaba por eso pues en la parte posterior de la casa, cerca de la entrada a las cuadras y no lejos del lugar donde almacenaban la hierba que servía de alimento al ganado. Y súbitamente hubo un viento que a los testigos les pareció extraño en ese instante. Después, una luz apareció y cayó sobre el patio de la casa y luego pareció extinguirse, y a esa luz siguieron otras más, hasta sumar aproximadamente una media docena. Manuel temió que aquellas chispas incendiaran la hierba destinada a los animales y entonces se apresuró a apagarlas, pero fue entonces cuando descubrió que no se trataba de nada conocido. En realidad, lo que parecía haber caído del cielo era algo parecido a unos muñecos, en cuyo interior había una luz que se extinguía por sí sola al cabo de unos segundos. Menuda descripción, ¿verdad? Unos muñecos de algo parecido al plástico, color blanquecino y dentro una luz. Como decimos en Milenio 3, esto es imposible, pero al parecer ocurre. Mariano pudo acudir al lugar, recoger algunos de los objetos, se mandó a analizar y empezó ahí una larga investigación que todavía no ha terminado. Yo mismo he podido ver las imágenes de esa especie de muñequito que en número aproximado a los 300 o 400 cayó en esa aldea de Las Pilas.
Vamos a hacer un pequeño análisis describiendo punto por punto lo que aquellos asustados campesinos pudieron encontrarse aquel día de septiembre del 89. Cuando Manuel los cogió, descubrió que al tacto, sin embargo, eran fríos. La familia no prestó atención a los demás muñecos y conservó tan solo uno de ellos, que ha sido el que pues nosotros hemos podido ver y tener en nuestras manos. Es un objeto de forma antropomorfa, de unos 5 centímetros de altura por 3 centímetros de anchura, y se diría que es la parte superior de un muñeco, por decirlo de algún modo. Sería el tronco, para ser más precisos, porque carece de piernas, y no sabemos si es que nunca tuvo piernas o es que las perdió en la caída desde esa caída de ninguna parte. El color del objeto es similar al de un hueso. Los brazos parten del tronco en línea frontal y uno de ellos había roto a la altura de lo que podríamos haber denominado el codo. Tiene manos, 5 regordetes dedos al final de las manos y con algo parecido a uñas. La cabeza, en cambio, es bien extraña, es más bien una meseta, una plataforma dura, más dura al tacto que el resto del muñeco, de 1,5 centímetros de diámetro aproximadamente. No hay ojos, ni tampoco orejas, ni una cara que contemplar. Y en el interior del muñeco pues nos encontramos una forma completamente hueca, no hay nada que explique el origen de la luz que emitía. Al tacto es más suave en la parte inferior que en la parte superior, que es más dura y rugosa, y la familia nos confesó en su momento que las baterías de algunos electrodomésticos se descargaban cuando el muñeco estaba cerca. No se observó ningún otro fenómeno secundario al tacto con este, digamos, objeto o muñeco, llamémoslo así, y la cuestión es, pues si estamos ante una broma, y si es una broma, ¿de quién? ¿Por qué en una casa en las afueras de un pequeño pueblo? En todo caso, si hubo un bromista, se tomó pues muchas precauciones. En primer lugar, hizo una serie de cosas dignas de mérito. Volar, por ejemplo, sobre una casa a más de 5 metros de altura sin que nadie le viera, sortear un tendido eléctrico que hay en las proximidades y hacerlo con la precisión de un acróbata. Generar un viento extraño, que no sabemos de dónde pudo venir, y además descargar una lluvia de objetos luminosos a los que previamente tuvo que haber construido. ¿Y todo esto para qué? Esa es la cuestión. ¿Y todo esto para qué? Evidentemente, Mariano, historiador de Torrelavega, Cantabria, tiene toda la razón. Sin ningún sentido ocurren cosas y a veces la realidad supera cualquier ficción. Ocurría a 35 kilómetros de Santander, septiembre del 89. Ese pequeño objeto, uno de ellos, el que guardó la familia casi como misterioso recuerdo, fue llevado hasta la Universidad de Bilbao y los análisis dictaminaron que por lo menos no era ningún otro juguete conocido o patentado en España. Entonces, ¿de dónde demonios venía y por qué desde el cielo? Hemos estado en Galicia, en Cantabria, en Madrid. Jesús Martínez Frías del CSIC nos hablaba de aquel objeto de 10 kilos de Soria. Bueno, a veces el cielo, ese misterio grande que está ahí arriba de nuestras cabezas, tiende ese tipo de bromas.